ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, al analista político Andrés Páez para conversar un poco sobre lo que ha pasado con el campo Sacha. Buenos días, estimado. ¿Sí nos escuchan? Sí, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Doctor Andrés Páez, gracias por estar acá en WQ Radio, WQ Noticias. ¿Qué pasó? Se conoció que esta concesión del campo Sacha no se concretó de la empresa internacional, de la empresa china. No se concretó porque el presidente de la República dio un ultimátum del día martes a las 9 de la noche. Se tenía que depositar estos 1.500 millones de dólares. ¿Qué va a pasar luego de esto? ¿Qué se sabe al respecto? De pronto usted tiene conocimiento, vienen otras ofertantes, otras empresas, el país pierde de pronto por el hecho de no recibir esa cantidad de dinero como ultimátum, lo dijo el presidente en su carta publicada la semana pasada y que la elevó a las redes sociales. No conozco en detalle qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, me parece importante mencionar que más allá de que un oferente haya o no cumplido con su ofrecimiento, el problema de que se necesitan recursos para explotar el campo Sacha sigue vigente. Primero hay que informar a la ciudadanía de manera correcta de que este campo tiene 52 años en explotación. 52, porque mucha gente piensa que recién han descubierto el campo Sacha y no es así. Y ha estado 52 años en producción, primera cosa. Segundo, como es obvio, la explotación de un pozo petrolero va haciendo que se agoten las reservas. En este momento del campo Sacha lo que hay que aprovechar es el crudo liviano, que es lo que realmente se puede extraer, con la ventaja de que el crudo liviano tiene un precio considerable en el mercado internacional. Tercero, para poder hacer la extracción del crudo liviano del campo Sacha, se necesita hacer una inversión de aproximadamente 14.000 millones de dólares. Esto equivale a casi un tercio del presupuesto general del Estado. Cuarto, como es obvio, el gobierno no dispone de 14.000 millones de dólares para invertir en un solo campo petrolero porque tiene un sinnúmero de otras obligaciones que atender, entre ellas las de los damnificados en la costa y las víctimas de la estación invernal también en la sierra. Entonces, lo que hace el gobierno es abrir una oferta para que se presenten postulantes y digan yo quiero invertir. Obviamente el inversionista va a llevarse una ganancia porque es legítimo, porque está arriesgando su capital. ¿Cuál es la ventaja? Sexto punto, de que como ya el petróleo está descubierto desde hace 52 años en ese campo, la inversión es de bajo riesgo, lo cual facilita que el inversionista pueda conseguir el dinero que necesita para invertir en ese pozo. Entonces, una vez que hace la inversión, cuando el pozo comienza a producir y se estima que puede llegar, actualmente está en alrededor de 73.000 barriles diarios y puede llegar a 100.000 barriles diarios, cuando llegue a ese nivel de producción y lo extraiga, lo almacene y luego lo comercialice con empresas o con otras empresas de petróleo del mundo, entonces va a haber una ganancia. Una parte de esa ganancia va al Estado ecuatoriano y otra parte va a la empresa inversionista. Y la empresa inversionista, por las ganancias que recibe, además tiene que pagar un tributo que es el impuesto a la renta equivalente al 35% de sus utilidades. Por lo tanto, se estima que en aproximadamente 15 años, el Estado ecuatoriano recibirá algo así como 17.000 millones de dólares. El hecho de que no haya cumplido el oferente con el anticipo de 1.500 millones de dólares no significa que no tenga que hacerse este proceso a través de inversionistas privados para lograr conseguir el objetivo de que efectivamente ese campo sea explotado. Doctor, si bien es cierto, esos 1.500 millones de dólares le venía bien a nuestro país para ser utilizados para salud, educación, seguridad, no se concretó.
Hay que ver si de pronto vienen otras empresas que quizás vayan a cumplir lo que el país requiere, ¿no? Pero habían ciertos grupos políticos que quizás politizaron la situación y no estaban de acuerdo. Incluso hasta la propia asamblea se rechazaba esta concesión. ¿Cómo lo veía usted? ¿Era más político? ¿Lo quisieron desvirtuar? Porque de alguna forma Ecuador sí se beneficiaba con 1.500 millones de dólares. No le venía mal. Eso tiene una explicación muy fácil. Al correísmo no le interesa que le vaya bien al país. El correísmo odia que le vaya bien al país. Porque, ¿qué significaba un ingreso de 1.500 millones de dólares para el gobierno nacional? Que van a tener suficiente dinero para atender las necesidades de las personas damnificadas por este cruento invierno que estamos viviendo, que va a tener para hacer escuelas, llenar las perchas de los hospitales, mejorar los centros médicos, tener más cupos en las universidades para los chicos, mejorar la infraestructura vial del país, etcétera. Primero eso. Entonces, como no son ellos los que administran el dinero, odian que el gobierno de Noboa reciba ese dinero. Por eso es que odian de esa forma tan desenfadada de que el gobierno de Noboa reciba ese dinero, porque saben que lo van a utilizar bien. Primero. Segundo, porque si ellos que aspiran a llegar al poder, Dios no quiera, y no lo van a conseguir, felizmente, pero si llegaran al poder, lo que ellos quieren es esos 1.500 millones, pero no pues para infraestructura, para escuelas, para salud, para universidades. Quieren para robarse ellos de la misma forma en que se robaron los recursos del terremoto de Manabí y Esmeraldas. 3.500 millones, de los cuales se robaron más o menos unos 3.200. Esa es la verdad. Tercero, dentro de Petroecuador hay una mafia que opera, ¿no?, muy articuladamente desde hace muchos años. Entonces, ellos quieren seguir administrando el Campo Sacha para favorecerse ellos. Esa mafia de Petroecuador, ¿cuánto dinero tendrá que hasta pueden pagar a gente para que se movilice en Quito en supuestas protestas, no para defender el petróleo de los ecuatorianos, sino para defender las prebendas, los privilegios de estos sinvergüenzas mafiosos de Petroecuador, que son los mismos mafiosos que le dieron un contrato al candidato vicepresidencial Diego Borja de la Revolución Ciudadana, y con lo cual él en 3 años se ganó 5.2 millones de dólares. Y le quiero dar una estadística. Lo que el candidato correísta Diego Borja se ganó en 3 años, 5.2 millones, un ecuatoriano promedio con 650 dólares al mes se demoraría 666 años en ganarse. Esa mafia de Petroecuador, que es la que contrata con Diego Borja, que es la que alquila los taladros de Diego Borja, esa mafia de Petroecuador, que son los que viven rodeados de millones, que tienen una vida de oropel, que tienen casas y mansiones, esa mafia de Petroecuador es la que no quiere aflojar la administración del petróleo ecuatoriano. Y lo que ha hecho el presidente Noboa es ponerlos en orden y decir, primero, fíjese usted, pocos días antes de lo de Sacha, el presidente Noboa dijo, se me van todos los de Petroecuador, todos esos cargos directivos quedaron desocupados, porque se venía esto. Entonces, lo que está haciendo el presidente Noboa es primero limpiar la podredumbre, le falta mucho porque esa es una institución que realmente hay que fumigar por dentro, le falta mucho. También hay gente capaz y competente, ojo, en Petroecuador hay gente muy capaz y competente, hay gente honorable y correcta, hay técnicos de primera, pero esos mismos técnicos saben perfectamente que hay una mafia dentro de Petroecuador. Entonces lo que está haciendo el presidente Noboa es, señores de la mafia de Petroecuador, no van más, y ahora vamos a entregar a la inversión privada la explotación del Campo Sacha para que sea el Ecuador el que se beneficie de ese dinero y no la mafia de Petroecuador.
El hecho de concesionar y que una empresa internacional intervenga y que invierta y que favorezca al país no le viene tan mal a un país, porque hay que tener en cuenta, en Colombia se vive de alguna forma la privatización en ciertas entidades públicas, por ejemplo, en empresas públicas de Colombia que se encargan de generación de electricidad. La mayoría hay inversión privada, incluso empresas privadas proveen energía, hasta nos vendieron a nosotros. Esto quiere decir que la privatización no viene mal en una entidad pública. ¿Qué cree usted? Mire, son tan primitivos y obviamente estas mafias actúan articuladamente que en la Constitución de Montecristi prohibieron la inversión privada en el sector energético, todo lo que es hidroeléctricas, provisión de energía, petróleo, todos los sectores estratégicos. Prohibieron en la Constitución. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nos tomamos Petroecuador, nos tomamos Enel, nos tomamos Selec, ponemos eh, a lo más floreado de nuestra mafia para que administre esas empresas donde está la mayor cantidad de dinero de todas las empresas públicas del Ecuador, pues. Entonces ponen a sus mafiosos favoritos ahí para que administren, para que se hagan millonarios y que obviamente también para que les den una partecita a los que están en México, al que está en Bélgica, a los que pululan por el mundo y que se dicen perseguidos políticos. ¿Ustedes creen que esa gente, cuántos años van ya viviendo sin trabajar? 7 años. No trabajan en nada. ¿De qué viven? De estos contratos de las empresas tomados por las mafias correístas. ¿De qué viven? De una porción de las vacunas de los delincuentes que les cobran a la gente pobre y humilde en sus locales comerciales. Entonces, al prohibir la inversión en el sector energético, lo que hicieron simplemente es bloquear la posibilidad de que haya recursos para mejorar la infraestructura. Por eso es que tenemos una situación tan grave en materia de energía. Por eso la situación del Ecuador en materia de empresas públicas es realmente precaria, porque esta mafia ha operado desde el año 2007. En el año 2017, cuando se terminó la época Correa, pensaron que iba a continuar. Rémoras sí quedaron durante el gobierno de Lenín Moreno, sí quedaron rémoras. Desgraciadamente en el gobierno de Lazo tampoco echaron a buena parte de estos mafiosos. Y ahora están ahí enquistados todavía. Entonces la tarea es no solamente fumigar estas instituciones por dentro, sino también abrir a la inversión privada, al sector energético, y para eso, vuelvo a decir una vez más, lo he dicho en este medio y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, hay que acabar con un contrato social fraudulento, que es la Constitución de Montecristi, falsificada en Montecristi. Si ustedes no me creen, llámenle al abogado León Roldós, que es parte de la Reserva Moral del Ecuador, y pregúntenle por la denuncia que él formuló en la Fiscalía en el año 2008, acusando la falsificación de la Constitución de Montecristi por esos asesores españoles que vinieron, la redactaron, montaron un sainete para decir que los asambleístas estaban aprobando, todo estaba redactado por estos asesores españoles pagados por Chávez, y esa Constitución, encima además, fue falsificada, lo denunció León Roldós. Esa Constitución es el origen de esta barbaridad que significa cerrar las puertas a la inversión privada. En Colombia y en Perú la inversión privada más bien es estimulada porque obviamente llevan una rentabilidad, pero lo importante es que dan el servicio, pues entonces tienen suficiente energía eléctrica y las empresas públicas tienen, como es obvio, mejor rentabilidad y el Estado también recibe más dinero. Hablando del correísmo y hablando de Petroecuador, incluso hasta el propio presidente, el expresidente Rafael Correa mencionaba que quien debería estar al mando del Campo Sacha, la joya oxidada, como lo dijo Inés Manzano, la ministra de Energía, debe ser Petroecuador. Ellos aplauden de que Petroecuador siga operando, pero recordemos lo que pasó en 2016 o antes,
cuando en su momento existió también algo similar con PDVSA de Venezuela, que no tuvo un resultado óptimo. Bueno, eso de PDVSA también fue un sainete de la unidad de los pueblos, no sé qué pendejada inventada por estos dictadores ya energúmenos y desquiciados por el poder, embriagados por las mieles del poder, ¿no? Y fue un fracaso total. El asunto es que se constituyó una empresa pública, me parece que se llama Río Napo, esa empresa pública, y el único negocio que hizo fue recibir unas máquinas obsoletas y oxidadas que le entregó PDVSA a precio de gallina gorda cuando realmente era gallina enferma, porque eran máquinas que nunca sirvieron y que no sirven hasta ahora. Este entendimiento con PDVSA no fue más que hacer que PDVSA se desprenda de la maquinaria obsoleta. Para que la gente que nos escucha entienda, PDVSA es la empresa de petróleo en Venezuela, administrada por el chavismo, y Petroecuador es la empresa de petróleo en el Ecuador. Entonces PDVSA le entrega a esta empresa pública Río Napo, creada por el correísmo, todas estas piezas y partes y máquinas obsoletas, dañadas, oxidadas, que no sirvieron para nada y que están botadas ahí. Entonces no solamente entregaron estas piezas, sino que además hicieron negocios de los que se favorecieron, ¿quiénes? Las mafias de PDVSA y de Petroecuador en confabulación para perjudicar a los venezolanos y a los ecuatorianos. Por eso es que los venezolanos salen despavoridos de Venezuela, pues. Entonces, eso es lo que hay que entender. Esto de PDVSA fue un solemne fracaso. Y obviamente ellos están interesados, con Correa a la cabeza, de que esto lo maneje Petroecuador, porque tienen a su gente dentro de Petroecuador, pues. Si no, ¿quién le puede haber dado un contrato de 11 millones de dólares a Diego Borja, el candidato de la Revolución Ciudadana? 11 millones de dólares a través de dos compañías, que la una tiene 400 dólares de capital y la otra tiene 800 dólares de capital. Solo una mafia interna como la de Petroecuador es la que puede haber procesado un contrato de esta naturaleza. Usted le encargaría, como si fuera usted el presidente o el director de Petroecuador, a una empresa con 400 dólares de capital, un contrato de 11 millones de dólares, le encargaría usted. Es un absurdo, pues. Entonces Correa aboga para que Petroecuador se haga cargo de estos campos, precisamente porque tienen a su gente adentro y porque les ayuda en los business, pues, y porque parte de esa platita de estos negocios va a dar en los prófugos que están en México, va a dar en el ático de Bélgica y también va a dar en manos de los que están aquí operando. Y el hecho de la depuración dentro de Petroecuador, que no todos los funcionarios son malos, conlleva tiempo, conlleva mucho tiempo. Incluso el presidente de la República está a la cabeza. Hubo despidos por parte del Ministerio de Energía dentro de Petroecuador. Y va a ser un trabajo no de meses, sino de años, porque depurar una institución que mueve tanto dinero es complicado. Usted mencionaba de que se necesita 14.000 millones de dólares para que exista una inversión al 100% dentro de Petroecuador, pero no hay pues ese presupuesto, no hay ese capital, por eso se requiere de una inversión extranjera. Sí, claro, es un proceso de años el saneamiento de una institución, pero existe norma constitucional. El artículo 228 o 29 de la Constitución, no recuerdo, incluso creo que la tenía por aquí a la Constitución, dice que todos los servidores públicos tienen que ingresar al Estado a través de concursos. Los 360,000 que ingresaron durante la década saqueada, durante el correísmo, o apenas del 9% aprobaron concursos. El resto fueron a dedo. Y siguen ahí en las instituciones. ¿Usted cree que esa gente dentro de las instituciones está pensando en el país? ¿O son estómagos agradecidos para el correísmo? ¿Quiénes bloquearon el gobierno de Lenín Moreno? Ellos. ¿Quiénes bloquearon el gobierno de Guillermo Lasso? Ellos. ¿Quiénes están bloqueando al gobierno de Daniel Noboa? Ellos. Entonces, ¿cuál es la solución? Sacar a todos esos
de esas instituciones, sacarlos. Hay norma constitucional. Violaron una norma constitucional para hacerse de un cargo en el Estado. Hay norma constitucional, pero hay que sanear esas instituciones. Es necesario sanear esas instituciones. No podemos tener gente que en lugar de estar pensando en los intereses del país y sirviendo a los intereses de los ecuatorianos, está sirviendo a los intereses de una mafiosa secta. Eso no puede pasar, eso no puede ser. Hay que hacer un saneamiento, una depuración profunda, y a la par hay que abrir las puertas a la inversión extranjera, a la inversión privada, nacional también, y darles garantías para tener una armonía entre el sector público y el sector privado, porque cuando hay una inversión privada o extranjera, no es que el Estado pierde la propiedad, lo único que hace es delegar una parte de la operación a cambio de una rentabilidad, porque no son monjitas de la caridad, pues tienen que tener una rentabilidad si están poniendo su dinero. Así funciona en los países civilizados del mundo. ¿Por qué no puede funcionar aquí en el Ecuador? Porque tenemos estas cortapisas, especialmente la Constitución de Montecristi, que me quiero anticipar, si usted me permite. Correcto. Cuando llegue mayo y se posesione el presidente de la República, y guarde esta entrevista, guarde por lo que le voy a decir. Cuando llegue mayo y se posesione el presidente Daniel Noboa, inmediatamente tiene que emprender en una reforma profunda y radical del Estado ecuatoriano, comenzando no por una constituyente, sino por una consulta popular para tirar a la basura esa Constitución de Montecristi que fue redactada en Montecristi, pero aprobada mediante consulta popular. Y el pueblo ecuatoriano no tiene por qué estar sometido a 5 jueces de la Corte Constitucional para que nos digan si queremos o no cambiar una constitución. Tiene que darse una consulta popular para tirar a la basura esa constitución y desde ahí hacer una depuración normativa de una enorme cantidad de basura legal creada por el ex reo de la justicia y de la cárcel, Alexis Vera. Eliminar una serie de normas estúpidas creadas durante el correísmo para convertirse en una arquitectura jurídica que sostenga la dictadura de un enajenado, y luego tiene que haber una profunda reforma a nivel de la administración de justicia, eliminar el Consejo de Participación, sanear totalmente el Consejo Nacional Electoral, totalmente, hacer una depuración de las instituciones para que esta gente, que en lugar de pensar en el país sirve a los intereses de un grupo, realmente no siga estorbando el propósito de progreso y de bienestar que tenemos los ecuatorianos. Doctor, usted da por ganado en segunda vuelta a Daniel Noboa, según lo que usted expone. Ahora, mi pregunta, el día de ayer le consulto, vamos a tocar otro tema, le consulto y aprovecho la oportunidad que usted está acá, conocer de muchos temas con respecto a la política de nuestro país. Ayer sorprendió que Leonidas Issa dio a conocer que por parte del CONAIE, de la CONAIE y Pachacutic van a apoyar al 100% a Luisa González, cuando en su momento él decía que la memoria no es frágil y que la memoria no olvida de lo que ellos vivieron como organizaciones o como organización durante el correísmo. ¿Qué habría pasado detrás o a la interna de esta reunión que ahora van a apoyar a Luisa González cuando en su momento ellos dijeron que el correísmo no les favoreció como organización? Mire, yo me entero de todo. Les han ofrecido la Secretaría del Agua para la familia de Issa, no para la CONAIE, sino para la familia de Issa. Me parece que es un hermano o pariente de él el que iría en el gabinete de la Revolución Ciudadana en la Secretaría del Agua. Les han entregado la educación intercultural bilingüe y una serie de otras posiciones según en los acuerdos, en estas tratativas que han sido llevadas adelante por Diego Borja con la CONAIE. Entonces, yo lo que le puedo es recordar a la gente del país y especialmente de Quito cómo Leonidas Issa se encargó de destruir
la capital de los ecuatorianos durante los aciagos días de octubre del 2019 y cómo pretendió seguir destruyendo en junio del año 2022. Hay que recordar y refrescar la memoria histórica de cómo le quitaron a los ambateños el agua, cómo destruyeron el patrimonio histórico de Riobamba y de la Tacunga a través de hordas absolutamente enajenadas que actuaron con violencia. Cómo entraron a las fábricas de la provincia de Cotopaxi a saquear esas fábricas, cómo dañaron los tractores y los vehículos de los propios campesinos que circulaban por caminos vecinales de la provincia de Cotopaxi, cómo dañaron las carreteras de los ecuatorianos haciendo zanjas en el cemento, cómo desmantelaron toda la señalización de la E35 aquí, que es la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, cómo dejaron aislada completamente a mi ciudad natal, Ibarra, al punto de que la gente no tenía ni para poner gasolina y comenzaron a escasear los alimentos básicos. Cómo cantones como Pedro Moncayo quedaron totalmente aislados y con necesidades de abastecimiento de los productos mínimos para el consumo de los hogares. Cómo se hicieron una serie de movilizaciones en la Amazonía para pretender tomarse el control de los pozos petroleros. Todo eso hay que recordarle a los ecuatorianos. Y esa memoria histórica es la que nos va a conducir a decir, ahora ISA apoya a Luisa. ISA apoya a Luisa, es decir, Luisa respalda la destrucción del Ecuador. Luisa respalda a quienes atacaron Quito. Luisa recibe el apoyo de quienes destruyeron la capital de la República y le provocaron 3,000 millones de dólares de pérdidas a todo el Ecuador. Luisa e ISA están juntos para planificar una nueva destrucción de la capital, una nueva destrucción del Ecuador. El gran atacante de los ataques terroristas en contra de Quito fue Leonidas Issa, y él es ahora parte de la campaña de Luisa González. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar a los ecuatorianos, es decir, los violentos se han juntado, los enemigos de Quito se han juntado, los enemigos del Ecuador se han juntado. Luisa e Issa están juntos ahora con propósitos de tomarse el control del Estado. Les llamo a la reflexión, ecuatorianos. Imagínense ustedes lo que será esa combinación explosiva entre Luisa e Issa respecto de los grandes intereses del país, y lo que ellos han hecho durante toda su vida únicamente es destruir. Y por cierto, Issa no es que tiene un tractorcito, llega a las manifestaciones que organiza en un vehículo de $70,000. Me pregunto, ¿cuántos indígenas de este país pueden tener un vehículo de $70,000? Pero él lo tiene, y no solo uno, tiene varios vehículos a su disposición, porque ha hecho de la dirigencia indígena una fuente para sus propios provechos. Entonces, ahora están juntos, fíjense ustedes, ecuatorianos, están juntos Luisa e Issa, los que bloquearon al Ecuador entero, los que promovieron un golpe de Estado en octubre del 2019 y promovieron otro golpe de Estado en junio del 2022. Ellos están juntos ahora. Les llamo la atención sobre este tema, ecuatorianos, para que ustedes mediten y vean que los violentos se han unido. Los que aman la violencia están juntos y quieren instituir la violencia en el Ecuador. No les vamos a permitir. Son las palabras, o fueron las palabras del doctor Andrés Páez. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Que tenga buenos días, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias y buenos días. Buenos días, estimados. Fueron las palabras del doctor Andrés Páez, analista